¿Sabía usted que muchas personas tienen fuerza física, pero son débiles morales? ¿Dónde radica la fortaleza del carácter? Te invito a que compartamos juntos en nuestro importante estudio de hoy. Bienvenidos. Soy el pastor Germán Parra y es muy grato poder compartir con ustedes en esta oportunidad. Para continuar, quiero invitarte para que tengamos una oración. Oremos. Gracias, cariñoso Padre, por este sagrado privilegio de compartir con esta linda audiencia. Te ruego que puedas bendecir este estudio para que a los jóvenes, a los padres y a todos los amigos que nos acompañan puedas darle respuesta al deseo de tener vidas educadas para la eternidad. Es nuestra humilde oración en el nombre de Jesús. Amén. Nos cuenta una anécdota de un joven campesino cristiano que tenía su novia en una vereda vecina y todos los días en las tardes ensillaba su caballo blanco y se dirigía muy elegante hacia su casa. Esta rutina se repitió todos los días durante 2 años de noviazgo. Una tarde, como era de costumbre, iba en su inseparable caballo blanco hacia la casa de la novia, cuando le salió una anciana de su congregación y le dijo: el Señor me ha enviado a decirte que no es su voluntad que te unas en matrimonio con esa joven. Esa no es la esposa que Él tiene preparada para ti. El joven, confundido, le costaba aceptar como de parte de Dios esa profecía. Por eso le dijo a Dios en oración: Señor, confirma por medio de una señal si es tu voluntad que esta joven sea mi esposa. Al día siguiente, como de costumbre, estaba ensillando su caballo blanco para dirigirse a casa de su novia y le vino a la mente una idea. Oró a Dios diciendo: Señor, si es tu voluntad que me case con ella, permite que mi caballo me lleve a su casa sin que yo tenga que guiarlo. De lo contrario, que el caballo pierda el camino y me lleve a otro lado. El joven se subió a su caballo y lo único que hizo fue ordenarle que se pusiera en marcha. El caballo, sin vacilar, tomó rumbo, como era costumbre todas las tardes. Sin que el joven lo guiara, el caballo llegó fielmente a la casa de la novia. Se casaron y 1 año y medio después de su matrimonio, fracasó. Fracasó a pesar de todos los esfuerzos que hicieron para que esto no sucediera. El joven, muy triste, se lamentó ante su pastor preguntando: Pastor, ¿por qué me ocurrió este fracaso si tomé la decisión después de consultar con la voluntad de Dios? Joven, le respondió el pastor, tú no hiciste la voluntad de Dios. ¿Cómo? No, tú hiciste la voluntad del caballo. Nuestro tema de hoy, en Educando para la Eternidad, se inspira en la vida de un joven que había nacido con un destino glorioso, mas con dolor no hizo la voluntad de Dios para su matrimonio ni para su vida. Tú y yo hemos nacido para un destino glorioso. La vida no es un asunto de suerte, no es por el apellido ni asunto del azar. Dios nos da las oportunidades y tú y yo decidimos qué hacemos con ellas. Se dice que Miguel Ángel eligió a Moisés para su más grande escultura y Milton a Sansón para su más grande tragedia. El nombre de Sansón significa solecito,
sol que se desvanece. Sansón fue hijo de Manoa, de la tribu de Dan, quien fue libertador y juez por 20 años. Nos cuenta el registro histórico que vivió alrededor del año 1120 a.C. Y a partir del capítulo 13 del libro de Jueces se relata su historia. Nos llama la atención la historia de Manoa y de su esposa, quien era estéril. Y realmente Sansón fue un hijo de un milagro. Además, fue consagrado como nazareo desde su nacimiento, conforme a la voluntad de Dios. Varias eran las características del voto de nazareo. Debía abstenerse de todos los derivados y productos provenientes de la uva, y además no debía dejarse crecer el cabello ni pasar navaja por su cabeza. No debía acercarse a cuerpo muerto. Esas eran las circunstancias que envolvían el voto de nazareo. ¿Y cómo estaban las cosas para ese tiempo? Por más de 40 años, los filisteos estaban oprimiendo a los israelitas. Y ahora Dios llama, como siempre lo sabe hacer, a un libertador. En medio de la apostasía reinante, los fieles adoradores de Dios continuaban implorándole que interviniese por Israel. Y aunque aparentemente sus oraciones no recibían respuesta, aunque año tras año el poder del opresor se iba agravando sobre la tierra, la providencia de Dios preparaba un auxilio para ellos. Y fue en los primeros años de la opresión filistea, donde había muchos enemigos, que nació un niño, por medio del cual Dios quería liberar y humillar ese poderío de los opresores. Es importante a esta altura, al estudiar la historia de Sansón, recordar que todos tenemos un destino glorioso y que sin embargo Sansón va a presentarnos algunas lecciones importantes de carácter. Así Dios estaba preparando un libertador para Israel. En el límite de la región montañosa que dominaba las llanuras filisteas, estaba una pequeña ciudad llamada Sora. Y allí moraba una familia, Manoa y su esposa, de la tribu de Dan, una de las pocas casas que en medio de la inmoralidad y de la deslealtad que prevalecía, habían permanecido fieles a Dios. Hoy también el pueblo de Dios tiene enemigos, enemigos filisteos. ¿Cuántas veces, así como estos enemigos venían para destruir, vienen hoy para burlarse de los jóvenes, de los israelitas, del pueblo de Dios, para llevarse en los valores? El enemigo viene para destruir la juventud, nuestros ideales, y nos dejan sin ganas de vivir, de luchar o trabajar. Tenemos filisteos modernos que atacan a la juventud. ¿Cuáles serán esos enemigos? Alguien dice los vicios, pastor. Claro, las drogas, el cigarrillo. ¿Y qué decir de la promiscuidad sexual? Las filosofías materialistas, la nueva era. Esos son filisteos modernos que atacan y arrebatan lo mejor que tenemos. Así que tenemos enemigos modernos que atacan a nuestra juventud. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor acerca de su nacimiento? En la educación que Dios quiso para Sansón de parte de sus progenitores, encontramos un llamado a los padres modernos. Cuando el Señor estaba por levantar a Sansón como libertador de su pueblo, le dio a su madre hábitos y le recomendó un estilo de vida antes del nacimiento de este niño. Dios tenía una obra importante reservada para este hijo prometido. Y a fin de asegurarle las cualidades indispensables para esta obra, debían reglamentarse cuidadosamente los hábitos tanto de la madre como del hijo. Queridos padres, nuestros hijos son afectados para bien o para mal por nuestros hábitos.
Por eso debemos regirnos por buenos principios, practicando la temperancia y la abnegación. Si procuramos el bienestar de nuestros hijos, ¿qué rasgos van a reflejar en la vida? Si antes del nacimiento del hijo, la madre procura complacerse a sí misma, si es egoísta, impaciente e imperiosa, estos rasgos, esos mismos rasgos de carácter se van a reflejar en el temperamento de su hijo. Esto es lo que explica que muchos hijos hayan recibido por herencia tendencias al mal que son casi irresistibles. La buena noticia, por el contrario, es que si la madre es consistente, con principios rectos, si es templada y abnegada, bondadosa y apacible, puede transmitir a su hijo estos mismos rasgos de carácter. Cuando el Señor levantaba a Sansón como libertador de su pueblo, preparó a la madre con hábitos correctos de vida para el nacimiento de ese hijo. Veamos algunos aspectos del carácter de este joven llamado Sansón. El primero, nos dice Jueces 13 y 4, es que Sansón era un joven guiado por los sentidos, especialmente por la vista. El texto dice, he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos. Ese era el elemento para tomar las decisiones en la vida de Sansón. Tómame esta por mujer, porque ella me agrada. Saben, queridos jóvenes, los sentidos no son exclusivamente el mejor criterio para hacer elecciones. Además, Sansón era un joven obstinado. Lo encontramos con obstáculos en el camino, Dios queriendo hablarle. Sin embargo, no había león ni mujer filistea que lo hiciera desistir. También se nos habla de la debilidad de Sansón, que era fuerte físicamente, pero muy, muy débil moralmente. Lo vemos venciendo leones en el camino, reduciéndolos y doblegando, pero reducido por las lágrimas de las mujeres. Sansón era vengativo y celoso. Luego de encontrar a su compañera casada, ¿se imaginan? Se desquitó prendiendo fuego a 300 zorras y provocando un gran incendio en el campamento. También se nos habla de la autosuficiencia de Sansón. Luego de vencer a 1000 filisteos con la quijada de un asno, sin embargo, Dios le hizo recordar con una gran sed que su victoria provenía de él. Miles de israelitas presenciaron esa derrota en manos de Sansón. Sin embargo, no se alzaron voces de triunfo hasta que el héroe, emocionado por su maravilloso éxito, celebró su propia victoria, pero se alabó a sí mismo en vez de tributarle la gloria a Dios. Y tan pronto había terminado su hazaña, se le recordó de su debilidad e impotencia por una intensa y agonizante sed. Él empezó a sentir su completa dependencia de Dios y para ser convencido que no había triunfado por su propia fuerza, sino por el poder de Dios. Dice la palabra de Dios que tenía ahora mucha sed y clamó a Jehová: tú has dado esta grande salvación por mano de tu siervo. ¿Cómo dejarás que muera yo ahora de sed? Dice Jueces 15, 18. Ahora está reconociendo que su victoria provenía del Señor. Pero la debilidad de Sansón eran las mujeres. Lo vemos más adelante en su inmoralidad irrefrenada con mujeres rameras. En Gaza, por ejemplo. Allí en Jueces, en el capítulo 16, encontramos el cuadro más conmovedor y trágico cuando Sansón perdió la vista como resultado de jugar con el mal en la ciudad de Sorek. Allí estaba Dalila y ese hombre de gran fuerza ahora estaba reducido débilmente por la inmoralidad. Estaba bajo un solemne juramento de ser nazareo durante toda su vida, pero al infatuarse por los encantos de una mujer impía, quebrantó el voto sagrado y fue la influencia de esta mujer
la que lo separó de Dios y fue causante de su ruina. Sansón dio a las mujeres el amor y el servicio que Dios reclamaba para sí. ¿Saben? Muchas personas están haciendo un ídolo de la persona que dicen amar, pero esto es idolatría. Y Sansón perdió todo sentido del carácter sagrado y del llamado divino de Dios, sacrificando su honor y su conciencia y todo interés valioso por una vil pasión. Recordemos la reflexión del sabio Salomón, allá en Proverbios 6:27. La palabra del Señor dice: ¿tomará el hombre fuego en su seno sin que sus vestidos ardan? ¿Andará el hombre sobre sus brasas sin que sus pies se quemen? Qué tremendo consejo, ¿verdad? Finalmente, vemos un cuadro muy estremecedor, y es, según Jueces 16:23, en la parte final, a un Sansón arrepentido, clamando a Dios por su gloria. Entonces dice el texto: clamó Sansón a Jehová, diciendo: Señor Jehová, acuérdate de mí y fortaléceme. Te ruego que te acuerdes, oh Dios. Tal vez te preguntes por qué Dios contestó el clamor de Sansón. Nos asombra cuánta paciencia y justicia de parte de Dios, porque en esta fiesta donde se burlaban de Sansón, la verdadera contienda era realmente entre Jehová y Dagón. La contienda no era entre Sansón y los filisteos únicamente, era el nombre de Jehová el que estaba envuelto, y por lo tanto el Señor se veía obligado a ejercitar su fuerza. Su autoridad y su poder fueron vindicados en esta última oportunidad que Dios le dio a Sansón. La experiencia de Sansón está llena de lecciones de carácter para la juventud. Y quisiéramos llevar finalmente estas experiencias aún de la desgracia. Porque el lema de Sansón era: me agradó a los ojos y punto. Mis ojos quieren, mis oídos quieren, mi boca quiere, me gusta y punto. No razonaba según la palabra. ¿Qué dice Dios? ¿Es para la gloria del Señor? Sansón no pensaba en el futuro, sino en el momento presente y del placer. Querido joven, cuando el frasco dice veneno, no hay que experimentar más. Créelo. Ya alguien lo probó y ya alguien hasta murió. Sansón tenía un pacto que había hecho con Dios, pero empezó a jugar y a jugar con el mal, y en las faldas de una extraña, entre besos y abrazos, fue reducido miserablemente. Debemos recordar, queridos jóvenes, que no se llega al fondo de repente, no se llega a ser un vicioso de un día a otro, no se llega a una disoluta condición de inmoralidad como un acto de magia. Hay un proceso, porque antes que el cristiano peque, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que hasta el mundo ignora. No se desciende inmediatamente de la pureza, de la santidad, a la depravación, a la corrupción y al delito. Se necesita tiempo para que los que fueron formados en semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo satánico. Cuando se nutren pensamientos impuros en la mente, el hombre la está educando de tal manera hacia el pecado. Lo que antes era agradable, entonces ahora llega a ser una ruina. La palabra del Señor nos dice en Jueces 16:4 que Sansón se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la famosa Dalila, y ella, que tanto le rogó que le diera su secreto de su fuerza, Sansón se burlaba, pobrecita, no sabe cuál es mi secreto, y continuó su juego. Le dijo: si me ataren con 7 mimbres verdes, entonces me debilitaré y seré como cualquiera de los hombres. La palabra de Dios nos cuenta de otro joven, en cambio, muy diferente de la vida y del carácter de José. Este joven fue acosado severamente por una hermosa mujer, la mujer de Potifar, el oficial de Faraón. Sin embargo, este joven estuvo dispuesto a la desgracia antes que ceder a la tentación. En cambio, Sansón
que tuvo la misma tentación, tuvo el mismo poder accesible del cual gozó José, que podía escoger entre el bien o el mal, pero en vez de apoderarse y aceptar la fuerza divina, dio rienda suelta a las pasiones de su naturaleza. La fuerza de su raciocinio estaban ahora pervertidas y corrompidas. Definitivamente Sansón trae enseñanzas de lo que significa estar en el terreno prohibido. Dalila lo estaba presionando cada día y ya sabemos que entre besos y abrazos, Sansón le descubrió su secreto. Su secreto. Nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Ahora vino Dalila con su ingeniería y hizo que se durmiese en sus rodillas, y luego que despertó él de su sueño, se dijo: esta vez saldré como las otras y me escaparé. Pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. Es una de las declaraciones más conmovedoras de la palabra del Señor. El Señor se había apartado de él. Esas tristes palabras, porque tanto jugó con el mal que ahora era insensible con el pacto que había hecho con Dios. Puso sus ojos en una filistea y la palabra del Señor dice que le echaron mano y le sacaron los ojos y les llevaron a Gaza y le ataron con cadenas, ¿te imaginas? Para que moliese en la cárcel. Qué triste. Dios llamó a un joven para ser victorioso, jugó con el diablo y luego el diablo jugaba con él. Querido joven, apreciado amigo, no podemos jugar con las cosas sagradas. No podemos jugar con la salud, con el sexo, con el sábado, con los juegos de azar. No podemos jugar con la salvación. Compra la verdad, dice el Señor, y no la vendas. Algunos jóvenes dicen que no están en el vicio, que solamente están bromeando, que son los amigos, que no le tomen en cuenta que ellos realmente no fuman, sabiendo que están en terreno encantado, dando el primer paso en compañías prohibidas. Algunos principios de la educación de Sansón son importantes para recordar. La voluntad de saber elegir, en primer lugar, es un elemento fundamental para el desarrollo del carácter. La historia de Sansón presenta una lección para aquellos cuyo carácter está en proceso y necesita ser formado. Quienes no han entrado todavía sobre el escenario de la vida activa necesitan aprender las lecciones de Sansón, porque cuando entras a la escuela, a la universidad, encontrarás toda clase de mente. Si deseamos deportes, juegos y todo lo que el mundo nos ofrece, tendremos que saber elegir. Tendremos la oportunidad presente, porque todo lo que el hombre sembrare, eso mismo, dice la palabra del Señor, también segará. Sansón, en su tentación, tenía la misma fuente de poder que tuvo José y que la tienes tú y que la tengo yo, el poder escoger entre el bien y el mal. Según le parecía, en vez de apoderarse de la fuerza de Dios, Sansón dio rienda suelta a las pasiones de su naturaleza. También aprendemos que la verdadera fuerza se encuentra en el dominio propio. Dios desea que seamos amos y no esclavos de las pasiones. ¿Saben? Sansón era fuerte físicamente, pero era débil moralmente. El cuerpo debe servir a la mente y no la mente al cuerpo. Sansón se olvidó de la recomendación de no consumir vino. Allí en ese valle de Sorek, que era famoso por sus viñedos, fue tentado este nazareo, quien consumió vino y quebrantó ese pacto que una vez había hecho con Dios. Físicamente fue el hombre más fuerte de la tierra, pero en lo que respecta al dominio de sí mismo, la integridad y la firmeza, fue uno de los más débiles. Recordemos que la verdadera grandeza de un hombre se mide por el poder de las emociones que él domina y no por las que le dominan a él.
físicamente fuerte, pero sin embargo, el más débil espiritual y emocionalmente. Alguien definiendo lo que es ser hombre, escribe un pensamiento muy interesante que quiero compartir con ustedes. Ser hombre es hacer las cosas, no buscar razones para demostrar que no se puede hacer. Ser hombre es levantarse cada vez que se cae o se fracase, en vez de explicar por qué se fracasó. Ser hombre es ser digno, consciente de sus actos y responsable. Ser hombre es trazarse un plan y seguirlo, pese a todas las circunstancias exteriores. Ser hombre es levantar los ojos de la tierra, elevar el espíritu, soñar con algo grande. Ser hombre es ser creador de algo, un hogar, un negocio, un puesto. Ser hombre es entender el trabajo, no como una necesidad, sino como un privilegio. Ser hombre es tener vergüenza, sentir vergüenza de burlarse de una mujer, de abusar del débil, de mentir al ingenuo. Ser hombre es saber decir me equivoqué y proponerse no repetir la misma equivocación. Ser hombre es comprender la necesidad de adoptar una disciplina basada en los principios sanos y sujetarse por su propia y deliberada voluntad a esa disciplina. Ser hombre es comprender que la vida no es algo que se nos ha dado y ya hecho, sino que es la oportunidad para hacer algo bien hecho. Hombres de esta talla y de esta alcurnia los necesita el mundo, los reclama Dios. Sí, apreciados televidentes, Samsón nos deja muchas lecciones. Una de ellas la resume el sabio Salomón en Proverbios 4:23. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Recuerda que la verdadera grandeza no es que las cosas nos dominen, sino poder estar en control bajo el Espíritu del Señor. Puedes tener fuerza física, pero si no tienes fuerza moral y espiritual e integridad, nos hace falta lo más importante. Educando para la eternidad, desea prepararnos en estos principios para que seas un joven con valores y con fundamento de carácter. La palabra del Señor nos dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Que las lecciones de Samsón nos puedan acompañar y así podamos seguirnos preparando para vivir obedeciendo y acatando esos principios que ejemplificó el mismo Señor Jesucristo. Tú puedes ser un joven victorioso, un joven de carácter educado para la eternidad.